Ay. Bueno, estamos en la segunda ponencia de esta tarde. Ya tenemos en sala a la tanatóloga, profesora en educación especial, Karen Abertondo, que nos va a hablar sobre tanatología en cardiopatías congénitas. Karen, todo tuyo. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Mara, si podés poner la presentación. Bueno, como dijo Mara, hoy vamos a hablar de tanatología en cardiopatías congénitas, en cómo transmitir este diagnóstico a padres y familiares de niños con cardiopatías congénitas. Pasamos a la segunda diapositiva. Para esto vamos a comenzar hablando qué son las cardiopatías congénitas. Son un grupo de enfermedades caracterizados por la presencia de alteraciones estructurales del corazón producidas por defectos en la formación de este durante el periodo embrionario. Esto es una definición desde la medicina, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, ¿cómo se diagnostican estas cardiopatías? Este debe ser un diagnóstico oportuno durante el embarazo o en su defecto durante las primeras horas de vida, ya que es algo que nadie espera encontrar. Puede haber tenido un embarazo normal, acompañado por un ginecólogo o obstetra, pero no se ha realizado un ecocardiograma fetal, donde desde el embarazo se podría haber detectado. Es por esto que es fundamental realizarlo y ser consciente que puede suceder. Por más que en la familia no haya ningún caso, ya que es congénito. Son alteraciones estructurales y funcionales, como ya dije, que se dan en la gestación. No son genéticas ni hereditarias. En Argentina se realiza este ecocardiograma fetal entre las semanas 18 y 24 de embarazo. Esto se debe hablar en la familia, lo cual no se hace por miedo. La primera reacción es el rechazo o la negación, ya que en el caso de ser diagnosticada una cardiopatía, puede suceder que indagando comiencen a aparecer casos en familiares intervenidos o con antecedentes que nosotros desconocíamos. Aquí lo fundamental es el acompañamiento del profesional de la salud que interviene, el acompañamiento materno-fetal, ya que este cuidará de ambos porque ahora el bebé también va a ser su paciente. Hay que tener en cuenta que existen cardiopatías que no se logran detectar en el embarazo y allí es fundamental el rol del neonatólogo, una vez que el bebé nace. Esto nos ayuda a tener un enfoque diferente, el preguntarse y hablar acerca de cómo será abordada, desde las recomendaciones médicas hasta las decisiones de los padres, ya que dependiendo de la gravedad del caso, en ocasiones deben de tomar la decisión de viajar y ese bebé no nace en el lugar de residencia, porque no cuentan con los recursos para abordar dichos cuadros. Acá sucede con la gente del interior, que viajan a las grandes ciudades para buscar una atención acorde a las necesidades de ese momento. Teniendo en cuenta que todo comienza con un chequeo de rutina, la mamá va a un chequeo común, normal, en el cual no se espera un diagnóstico así, y ambos padres quedan en shock cuando le dan esta noticia. ¿Por qué? Porque quedan paralizados por el miedo que provoca este desconocimiento. Es cuando se necesita la intervención de profesionales especializados en el tema. Los médicos intervinientes en primer lugar, los tanatólogos, que somos los encargados de realizar este acompañamiento, brindando un espacio de contención y comunicación, donde estos se pueden expresar libremente, individualmente, en pareja o todo el grupo familiar, atendiendo no solo las emociones, sino el cuidado integral, abordando también, como abordamos los tanatólogos, la espiritualidad y las creencias, ya que esto es un duelo, es la llegada de un bebé con un diagnóstico no esperado. Y no se trata solo de investigar acerca de cardiopatías, sino ser consciente que esto va a ser un proceso largo y que se debe ir paso a paso. Lo que se debe recomendar también es buscar ayuda profesional, de un psicólogo, por ejemplo, ya que la salud debe ser física y mental.
para atravesar este diagnóstico y prepararlos para el camino que deberán recorrer junto a este bebé con cardiopatía. Sucede en algunas oportunidades que los padres, una vez nacido el bebé, asisten al control y se encuentran con que lo revisan mucho, le miran las manos, la boca, miran a los padres con cara de preocupación, y allí se les comunica de forma breve que deben acudir a su bebé, con su bebé a un cardiólogo. Algunos padres piensan que tienen tiempo, que es un control más, pero esto no es así. Al asistir al cardiólogo, algunos de estos, con un esquema del corazón en su mano, tratan de explicar lo más sencillo posible qué es lo que está sucediendo y qué va a suceder en base a lo detectado. Si no es claro y empático, a algunos padres solo les resuena tiene una cardiopatía congénita y enseguida esto se asocia a algo grave. Pasamos a la siguiente diapositiva, Mara. Por esto tenemos que hablar de que si el diagnóstico recibido cambia si es comunicado al ser detectado durante el embarazo o después del nacimiento del bebé, la respuesta es sí. ¿Por qué? Por el tiempo que quienes lo reciben durante la gestación cuentan con otros tiempos de elaboración de este duelo, de preparación, de anticipación, y ya lo pueden ir trabajando con profesionales. En cambio, cuando el bebé ya nació y se le comunica a las horas o días de vida, estos entran en shock, que se torna más difícil de enfrentar, ya que hasta el momento habían recibido a su bebé, como nos dicen al momento de entregárnoslo a los padres cuando sale del vientre, bebé sano. Continuamos, Mara, con lo siguiente. Entonces vamos a hablar de cómo aborda un tanatólogo esta intervención. Una vez que se le comunica esto a los padres, allí es donde comienzan a investigar entre familiares y ellos mismos si hay antecedentes en la familia. Y esto puede llegar a marcar una distancia buscando un responsable. Acá se busca un culpable. A medida que avanza la situación, puede darse que este bebé no presenta ninguna anomalía y entonces aparece el interrogante de ¿por qué debemos asistir todos los meses a un control? En ocasiones suele aparecer la primera internación. Los padres siguen estando en shock, buscan información desde características, síntomas, otros casos, y ahí aparecen otras familias, fundaciones, con casos similares que brindan contención y apoyo, desde sus experiencias. Cabe recalcar siempre la función del tanatólogo como guía y sostén de todo este tipo de intervenciones. Los familiares que atraviesan este tipo de situaciones similares pueden formar parte de estos grupos o red de apoyo para hablar y comentarlo desde sus experiencias. Debemos tener siempre presente que todos los casos son diferentes, por más que la patología lleve el mismo nombre, y que por más que se ofrezca la ayuda desde la experiencia, es importante recurrir a profesionales formados y especializados para este tipo de abordaje, como dije recién, por los tanatólogos. Lo que buscan, disculpa, Mara, la siguiente. ¿Qué es lo que buscan los padres y familiares? Es que ese bebé, a partir y a pesar de ese diagnóstico, tengan una vida digna, rodeada de amor y de contención, que se la humanice y reconozca como la persona que es. Para esto se debe hablar del tema de una forma clara, respetuosa, empática, recibir atención oportuna, comunicar a todos los agentes de salud que deberán intervenir con esos niños, que van a ser cardiólogos, pediatras, nutricionistas, psicólogos, odontólogos, neonatólogos, entre otras especialidades. El ser consciente en algunos casos que van a pasar mucho tiempo en hospitales, controles, intervenciones, internaciones, para lo que es fundamental el actuar y hablar desde el cariño con los niños, con cada caso único, con cada padre que está acompañando a su hijo, poniendo el cuerpo y viviendo su propio duelo a raíz de esta enfermedad que los atraviesa.
No se debe minimizar lo que en muchas ocasiones sucede mientras les hacen los estudios a los niños. Es un bebé, no se da cuenta, ya tiene que estar acostumbrado. No, no es así. Esto marca tanto al niño, que es quien pone su cuerpo de forma literal, y a los familiares que acompañan durante todo el proceso. Se debe brindar apoyo y contención a estos padres, visto desde el acompañamiento espiritual y la religión. Padres que desean bautizar a sus niños mientras se encuentran internados, si así lo desean. Otros padres que colaboren en conseguir los medicamentos que este bebé necesita. Una atención adecuada psicológica, ya que algunos pueden entrar en depresión, mala alimentación, adicciones, intentando anestesiar este dolor. También otros que se encarguen de conseguir los alimentos a estos padres, ya que las cirugías por cardiopatías duran muchas horas. Simplemente el ser escuchado, brindar un momento de charla, o el simple hecho de hacer compañía desde el silencio, respetando y validando el dolor, es muy importante para estos padres. El acompañamiento en todos los procesos, desde la primer consulta hasta el acompañamiento de algunos niños por la misma patología, a raíz de las intervenciones, largas esperas para trasplantes o síntomas agravados que terminan muriendo. Se debe buscar la forma de acercarse y colaborar con otras familias para que no queden solas, porque toda la vida su hijo va a ser un hijo con cardiopatía y la familia del niño será toda la vida familia de un niño con cardiopatía congénita. En los casos de fallecimiento que suele ocurrir, recordarlo, honrarlo y contar su historia, ya que seguramente habrá otros padres transitando por lo mismo. Continuamos, Mara. Entonces, a ver, ¿por qué es tan importante la intervención del tanatólogo? Acá vamos a hablar de diferentes puntos de cómo contener a la madre, al padre, las parejas, atenciones familiares. Debemos hablar acerca del cuidado y atención que debe recibir esa mamá que está gestando a ese bebé, teniendo en cuenta si es primeriza, con todos los cambios y miedos que aparecen naturalmente, sin hablar aún de un diagnóstico con cardiopatía congénita. Si tiene otros hijos, tenerlos en cuenta a estos hermanos para trabajar con ellos también y prepararlos para la llegada de ese hermanito que mamá y papá estarán más enfocados y ocupados en él por momentos, pero que es necesario. Y evitar que sientan culpa, celos por esta atención que dejan de recibir ellos. Es fundamental cuidar a esa mamá durante el embarazo, ya que está atravesando el duelo de convertirse en madre, con cambios físicos evidentes, hormonales, que conllevan cambios psicológicos y estructurales. Se encuentran en un proceso de adaptación que lleva tiempo, ya que ser madre no es innato, se aprende. Se trata de una mujer aprendiendo a ser madre mientras lo es. En esta nueva etapa aparece la falta de conocimiento de cómo serlo, y esto trae miedo de no ser la mejor, la culpa de sentirse cansada, de no tener todo en orden y al día como solía hacerlo, en sí a la exigencia de la perfección materna, teniendo en cuenta todo lo que nos dicen cuando uno va a ser madre, de que es lo mejor que te pueden pasar, pero primero somos humanos antes que madres. Al recibir un diagnóstico como lo es el de que su bebé tiene una cardiopatía congénita, esta queda en shock, funcional, pero no presente por un tiempo, hasta que lo asimila y acepta. Es por esto que es fundamental aceptar que se está atravesando un duelo. Aparece la susceptibilidad, los cambios de humor, la dificultad de acoplarse a algunas actividades de la maternidad y puede manifestar ira, estrés, ansiedad, incluso depresión. Aquí aparece otro duelo, que es el de la pérdida de todo lo que había creado,
planeado, con tiempos libres, de recreación, sociabilización, se verán aún más acotadas. No solo ahora porque va a ser mamá, sino porque su realidad, sus rutinas, sus visitas a los médicos serán diferentes a las de otras mamás. Y deberá comenzar nuevamente a procesar toda esta información para adaptarse a esta nueva realidad. Aumenta notablemente el poner el bebé en primer plano y ella en segundo. La mamá es por esto que es tan importante que alguien cuide de ella y a su vez de ambos. Este bebé cardiópata está dentro de una mamá que necesita recibir contención y ayuda, una red de apoyo física, psicológica, emocional y espiritual, ya que además de atravesar el duelo por esa maternidad que imaginó, que soñó, ya no será tal, sino que se enfrenta a este duelo anticipado a raíz de este diagnóstico, sabiendo que deberán operar a su bebé, donde deben mantenerse fuertes para todo lo que se viene, esperando el mejor resultado, pero también siendo consciente que ese bebé puede fallecer. Es por esto que esta mamá necesita que estén con y para ella, porque ella tiene que estar emocionalmente sostenida y no solo desde el, sabes que nosotros estamos con vos, es mi nieta, es mi sobrino, y escuchar a otra mamá de un cardiópata que te diga, yo sé lo que se siente ese nudo en la garganta de decir, lo entrego a una cirugía. Eso solo se vive en la misma comunidad que lo ha atravesado. Es fundamental contar con un grupo de padres, de asociaciones o fundaciones donde se hable de esto, que comprendan lo que es vivir corriendo una carrera donde de un momento a otro debemos salir corriendo a un hospital. Es por esto que como va a estar esta mamá disponible para su bebé, no se cuida, si se alimenta mal, si no duerme. Se debe respetar lo que ella decida. El poder decidir cada paso a seguir desde el momento de que ese bebé nazca, todo es muy importante, ya que no solo se debe atravesar todo lo mencionado hasta aquí, sino todos los duelos que le quedan por enfrentar y vivir. Y aquí nuevamente remarcar el rol de un tanatólogo o especialista en duelo, ya que es una realidad, ya que se puede con todo, pero no con todo al mismo tiempo. Pasamos al rol del papá. El rol del papá no se visibiliza el dolor del padre. Cuando la madre, su pareja, no ve que sufre como ella, y eso la enoja, porque cree que no le duele, cree que no le da la misma importancia que ella le da. Y sí, realmente es diferente, porque muestran diferente. Sí existen estudios que dicen que son de menor duración e intensidad los duelos en los hombres, pero hay que tener en cuenta el contexto social que nos lleva al tiempo de pensamiento de que si se invisibiliza, el duelo en la mujer, en el hombre con mayor razón, porque a ellos se les exige ser el sostén, que sea el que siempre está para resolver, para contener, que sea proactivo, sabiendo, por ejemplo, que dentro de su duelo, por el diagnóstico y esta nueva realidad de su paternidad, deberá ser el encargado de recibir a su hijo en el caso que éste no sea hospitalizado. Él tiene que asegurar que su bebé y su pareja estén bien, y ahí es donde reprime sus emociones, porque si se expresa, deja de ser proactivo. Pero, ¿qué es lo que este papá puede resolver si el diagnóstico de su hijo ya se le ha comunicado? Aquí no hay vuelta atrás. Si él pudiera hacerlo, seguramente estaría buscando la manera, pero como no se puede, solo debe enfocarse en cómo continuar. Esto marca la diferencia tan grande de cómo el hombre muestra su duelo más que sentirlo, a diferencia de la madre, que al momento del nacimiento del bebé estará muy dolida y el papá deberá resolver.
Él recibirá el parte del bebé al momento de la entrega. Debe cargarlo y cuidarlo si su mamá se encuentra sedada por una cesárea, por ejemplo. Es el primero que deberá hablar con el médico y con la familia. Algunos hombres buscan ocuparse o llenarse de tareas y obligaciones, presentando conductas evitativas ante esta situación, hasta aislándose en sus círculos sociales. Se les exige una paternidad activa, sensible con su pareja, pero si, por ejemplo, lloran, se les juzga. Y pueden llegar a recibir comentarios como, ¿por qué no llorás si vos no sabés qué es tenerlo dentro, si no lo sentís igual? Y los papás sí se quiebran, los papás sí lloran, por más que no lo lleven en su vientre. Ellos también atraviesan un duelo de convertirse en padres, como todas las obligaciones y exigencias familiares y sociales que esto conlleva. Es por esto que vuelven a su papel de protectores y de todo va a estar bien, hay que seguir. Para esto, y con los conflictos que puede traer aparejado dicho diagnóstico, debe establecerse entre ambos una buena comunicación, desde la empatía. Si bien en la actualidad muchos padres están más involucrados en la maternidad, en el embarazo, acompañando a las ecografías y en los estudios que requiera, el referirse estamos embarazados, el elegir el nombre con la mamá, construyendo su identidad paterna. Disculpen, me surgió algo en la pantalla. El padre, que ya se siente padre, no puede vivir su duelo. Si no existiera este diagnóstico, sí sería un padre pleno, pero si lo recibimos, no puede ser un padre en duelo, no se le permite. Teniendo en cuenta a ambos padres como pareja, lo que se recomienda para no llegar a la separación, a los conflictos, es asistir juntos a una terapia de pareja, ya que no solo por el duelo en sí, sino que afloran todo tipo de problemas que venían acarreando, pero continúan juntos en pos de un embarazo. Uno de los rituales que se puede realizar desde la tanatología es que puedan realizar la técnica de la carta, el escribirle a la pareja o a los familiares, si así lo desean, cómo sienten, qué sienten, cuáles son sus miedos, escribir acerca de sus necesidades y de lo que pondrá de su parte, desde su lugar como mamá gestante de ese niño o niña con cardiopatía. Su papá también lo puede hacer. Si esta es la primera que lo expresa, qué es lo que necesita y siente, ahí va a poder pedirle al otro que también diga lo que siente y necesita, y cuando se encuentra este espacio para el dolor, en este proceso que inicia con un diagnóstico como el de cardiopatía congénita, se saldrá favorecido, teniendo en cuenta que la aceptación demorará, pero llegará. Hablemos de contención y atención a familiares. Estos son los primeros que nos felicitan cuando damos la noticia de un embarazo. Son los que se alegran, son los primeros que hacen regalos a ese bebé. Y luego que se les comunica que estos padres vuelven a hacerse este chequeo de rutina y vuelven con tal diagnóstico, son los que no saben cómo enfrentar esta situación y parece que dejase de ser una buena noticia como lo era en un principio. ¿Pero por qué? Porque quedan paralizados por el desconocimiento, por el nombre, cardiopatía, y porque son conscientes del riesgo de muerte, entonces se evita hablar de ello. Este diagnóstico es un quiebre de esos sueños, por eso es que duele. El miedo duele. La palabra cardiopatía y corazón se asocian siempre a algo grave, como ya mencioné, por lo tanto se teme a que se muera, por lo que hay que transitar ese dolor de a poco, día a día, poniendo en foco los protagonistas, que en este caso serían la familia núcleo. Debemos duelar a ese bebé que ya no existe a causa de esta patología, que debemos prepararnos para todo lo que vendrá, seguir adelante
con ese embarazo, pero con calma, rodeada de amor y de contención. Para esto es importante, y vuelvo a remarcar, los grupos de contención y redes de apoyo, el abrirse a pedir y a recibir ayuda, que por ahí es lo que tanto nos cuesta, no pidiendo que comprendan el dolor que se vive en carne propia, ya que este, como siempre decimos, es único e intransferible, sino a que apoyen a esa mamá, a ese papá, a los hermanos, si en este caso hubieran, a familiares, por lo general a los abuelos de ese bebé, que pueden ser adultos mayores, y no logren comprender o asociarlo inmediatamente a algo grave. ¿Continuamos, Mara? Acá vamos a hablar de algunas de las recomendaciones que se le pueden hacer a la sociedad en general y a los familiares, padres, hermanos. Es que seas consciente que toda la vida vas a ser familiar de un cardiópata, de una persona que tendrá restricciones. ¿Para qué? Para comer, para realizar ejercicios, cuestiones triviales pero reales. Abrir el tema. Muchos en la actualidad dicen, ¿por qué vives hablando del tema? Y es que sucede esto, el desconocimiento de las cardiopatías, y esto es lo que hace sentir a los padres solos, ya que ellos mismos desconocían del tema hasta que se lo diagnosticaron a su bebé. Y allí aparecen otros casos y se forman redes, porque no solo pueden sumarse padres con el mismo diagnóstico, sino de otras patologías, ya que esto no es una competencia, sino es atravesar el mismo duelo de un diagnóstico no esperado, no deseado, ya que esto marca a padres y a familiares y los ayuda a enfrentar todo este proceso de una nueva adaptación, de cambios estructurales a nivel familiar, laboral, ya que afecta toda la vida, nuestra rutina, y no hay que desentenderse uno mismo. Hablamos hoy del autocuidado, así como del resto de los integrantes de la familia. Por otro lado, podemos acompañar a los padres en asesorías sobre atenciones en hospitales o sanatorios privados, ya que las intervenciones de cardiopatía son muy costosas. Muchas veces, como mencioné anteriormente, deben viajar y no solo se sabe la fecha de ida, no se sabe cuándo se regresa a casa ni en qué condiciones. Abordar también lo que cuesta tanto el asesoramiento para la obtención del CUD, del Certificado Único de Discapacidad. ¿Por qué? Porque al ser una discapacidad visceral, no está contemplada para la obtención del mismo. Solo si el bebé o niño tiene secuelas de la o las intervenciones, privándolo de los mal llamados beneficios, cuando son derechos que deberían estar contemplados desde su diagnóstico. Lo cual, a todo este cuadro que enfrentan estos padres, se le suma el estrés, la ansiedad, la angustia, ira, desgaste psicológico, económico de la lucha para su obtención. Una vez que el niño crece, debemos contarle qué es lo que sucede, por qué tiene esa cicatriz en su pecho, cuál es el motivo de que no puede correr como sus pares, por qué tiene controles, por qué tiene que tomar una medicación. Esto lo hace consciente y partícipe. Mara, la siguiente. Debemos quitarnos el miedo a hablar de los problemas del corazón, por estar asociados con la muerte, ya que es un tema que nadie quiere tocar. Aquí es fundamental la frase, si me nombrás, existo. El poder compartir desde la experiencia personal les da una pauta real de qué esperar. El desconocimiento nos provoca mucho daño. Por eso es fundamental romper el silencio, apoyar en las diferentes campañas, a las asociaciones, a las fundaciones, que trabajan con estas familias y niños, adolescentes y adultos con cardiopatías congénitas.
la importancia de dar el diagnóstico, qué es lo que sucede con los médicos y profesionales que nos transmiten este diagnóstico. No hay una manera linda de que nos den este diagnóstico, pero las palabras que utilicen es lo que va a hacer la diferencia en cómo lo asimilamos. La siguiente, Mara. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Karen. Un tema que es necesario abordar, conocer, interiorizarnos, lo que es cardiopatía, todo lo que tiene que ver con enfermedades, más que nada cuando son congénitas, cuando todo esto que tiene que ver con lo que es salud, lo orgánico, lo biológico, que a veces no se está preparado porque esto se suele ver en otros países, acá todavía no tanto, y no sé hasta qué punto, no sé si es malo o bueno, pero esto de que cuando se hacen todas estas, las ecografías, ¿no? Durante el embarazo, dicen, bueno, ya viene con una enfermedad, entonces se da la opción de poder realizar una intervención, un aborto, la interrupción del embarazo, ¿no? La interrupción médica del embarazo. Todavía no está contemplado en muchos lados y y es algo que es necesario ahondar, profundizar, trabajar, acompañar, porque en todo esto que fuiste justamente hablando, lo que nos trajiste, en esto de cómo impacta en los diferentes miembros de la familia, el entorno, es real que no se está preparado para traer al mundo un bebé con un problema de salud. Uno piensa, uno planifica cuando se entera que está embarazada y proyecta un montón de cosas que va a estar bien, que todo va a salir bien y juegan las expectativas. Y el tema es cuando se recibe el diagnóstico previo al embarazo y ya se sabe qué es lo que va a pasar y empiezan todos los miedos y las fantasías. Y más aún peor cuando nació y no se tenía en cuenta que podía llegar a existir esta posibilidad. Entonces como un golpe en seco, como se le suele llamar, ¿no? Sí. Estos choques que vienen. Entonces, muy importante estar preparados para acompañar en estos casos, porque cuando es en torno a lo que es el duelo perinatal, el duelo en los nacimientos, no se está preparado. Y es necesario, porque todos en algún momento de nuestras vidas pasamos por una etapa similar, sea como familiar o directamente. Entonces, estar preparados para acompañar o para estar en ese lugar es importantísimo. Así que muchas gracias. Patricia. Sí, muchísimas gracias, muy clara y aprendí un montón, porque la verdad siempre escuchando, pero no profundizando en el tema, así que me dejaron algunas inquietudes. Una de ellas, por ejemplo, este ecocardiograma, ¿cómo sería cuando se hacen las ecografías, cuando te escuchan el corazoncito del bebé? ¿Se detecta ahí o no? ¿Es un examen de rutina dentro de los que son los controles de embarazo? Sí, acá en Argentina ahora en los embarazos sí se realiza como un estudio más, como ya dije, entre las semanas 18 y 24 de embarazo, y allí ya se puede detectar si tiene una cardiopatía este bebé. Y bueno, de acuerdo a cuál es la diagnosticada, porque hay un montón de cardiopatías diferentes, es cómo se establece qué tipo de tratamiento se va a realizar, qué profesionales van a intervenir, se le da la posibilidad a la familia de decidir a dónde van a hacer ese bebé, dónde va a continuar todos sus estudios y su embarazo, la mamá, la familia. Hay que tener en cuenta el contexto socioeconómico de esa familia, si cuenta con los recursos, como ya dije, son cirugías muy costosas, son cirugías muy largas que llevan desde la intervención de muchos profesionales, el evaluar constantemente, la gente del interior que tiene que viajar a las grandes ciudades, como nombré, tiene que conseguir que en un día le puedan hacer todos los estudios juntos porque son del interior.
Entonces, a lo que quise hacer referencia es justamente, visto desde la tanatología, de cuál es la importancia de nuestra intervención, de cómo tratar a esos padres, porque hay que tener muy en cuenta la carga que lleva cada padre, la madre, el padre, el familiar que acompaña. En los hospitales, por ejemplo, solamente se permite entrar cuando un bebé lo operan, cuando está en terapia, solo a la mamá y al papá. Pero que vaya un familiar que se quede en el hotel y que le haga de contención a esos padres sirve de mucha ayuda. Hay un montón de cuestiones que no se tienen en cuenta, que no se comentan. Por ejemplo, una de ellas es que los hospitales, por ejemplo, cuentan con un lactario, que es una de las cuestiones que las mamás por ahí no conocen, y en la vorágine de que, bueno, mi hijo ya lo están anestesiando, ya entró a quirófano, y no sabés cuántas horas tenés que esperar. Pueden ser 5, las más cortas, 8, 10 horas. Hay que tener en cuenta de la edad y el tiempo del bebé, porque hay cirugías que se llaman paliativas, que son a las horas de vida, porque si no, el desenlace es fatal y ya se sabe. Y hay otras que son planificadas, programadas, que se llaman las cirugías correctivas. Entonces eso nos da un poquito más de tiempo, pero no por eso no hay que quedarse tranquilo, esperando, es normal, no presenta síntomas. No, hay que seguir llevando a los bebés a todo tipo de estudio. En esto de las intervenciones, demoran mucho porque, a ver, también hay que tener en cuenta que el corazón de toda persona es el puño cerrado. Entonces, la mano que tienen que tener esos cirujanos es increíble. Entonces, a ver, el bebé está conectado a una bomba extracorpórea, que es una máquina, para que lo imaginemos así, donde bombea sangre y hace que siga funcionando ese corazón y esos pulmones cuando el pecho está completamente abierto y están interviniendo allí. Entonces, a ver, toda esa carga que se lleva la familia, que por ahí no conoce todo esto, te lo encontrás cuando te llama el anestesista y te hacen firmar un consentimiento y vos te encontrás con todos los ítems que tenés que firmar como papá, como mamá, y que vos no ves ninguna opción que diga tu hijo va a salir con vida. Es muy crudo, pero es así. Se puede cortar la luz, puede salir mal, puede tener una arritmia, puede tener hemorragia y el bebé se va. Entonces, ¿qué es lo que espera un padre siempre? Tener la esperanza de que ese bebé vuelve con vida, vuelve con nosotros. Pero por eso también hablé de los gastos económicos, desde del desgaste que tiene uno, porque uno sabe cuándo va, pero no sabe cuándo vuelve. Hay muchas personas que viajan a hacerle la intervención porque tienen tal fecha, tal día, tal hora, y al bebé tuvo 2 paros, una hemorragia, y termina quedando internado 3 meses. Y ese papá necesita contar con una licencia en su trabajo, necesita tener un hospedaje, necesita tener contención, necesita tener alguien que le hable por un momento de otra cosa para sacarlo de ahí. O, como dije también, la importancia del acompañar desde el silencio. Hay padres que no pueden expresarlo. Y una de las herramientas que tenemos los tanatólogos también por ahí es el arteterapia, pero no se puede implementar ahí, al menos que le demos una hoja para que lo pueda escribir y manifestar esos sentimientos y emociones, que tal vez, como lo nombré hoy en las parejas, sí pueden realizar ese tipo de ritual para comunicarse, pero teniendo a su bebé internado, por ahí no se puede contar con otras estrategias que tenemos en terapia como para poder resolver. Entonces hay que tener en cuenta toda esta sobrecarga y cómo se le habla, porque no se sabe qué se está atravesando del otro lado. Si uno va a un control y el profesional que lo atiende lo trata mal, le responde mal, lo da por obvio, ¿cómo no vas a entender lo que te estoy explicando? Y no, muchas veces el papá necesita, como hacen algunos cardiólogos, la imagen del corazón en mano. Porque ¿qué es lo que hacemos cuando nos dan un diagnóstico? Googleamos.
Y lo que vas a encontrar en internet pueden ser miles de cosas, porque todas las cardiopatías congénitas son diferentes. Por ejemplo, una de ellas, la tetralogía de Fallot, son 3 problemas en el corazón, pero pueden ser hasta 4. Se la nombra así porque son más de 3 problemas en el corazón, no son 3. Y todos los casos van a ser diferentes porque esos 3 problemas los van a tener en lugares diferentes. Entonces, ¿por qué es necesario esta contención? Y, a ver, es lo que se pide, no que sientas mi dolor, sino que me escuches, que tal vez otro papá que también tiene su hijo con cardiopatía es el que más lo va a entender, como dije, tener ese nudo en la garganta, de no saber qué hacer, de no saber cómo seguir, de cómo es esto de una mamá que tiene que ir a un lactario, de que tiene que descansar, de qué es lo que tiene que tomar. Muchas veces se olvidan de comer. Por eso hablo de la importancia de tener a alguien que te diga, toma un poco de agua, come, anda al lactario. Nos tienen, a ver, cosas que son obvias y rutinarias, pero nos tienen que recordar porque en el momento la persona sigue estando en shock. Es como dije, funcional, porque sigue haciendo todo. Tiene que hacerlo. Pero en el momento se le van a escapar un montón de cosas. Gracias, Karen. Muy Está bien, claro. gracias, Patricia. Tenemos a Nati con la manito levantada. Hola, buenas tardes. Hola, Nati. Les quería compartir mi experiencia. Yo soy mamá de Josefina. Ella tuvo una cardiopatía congénita, hipoplasia de ventrículo izquierdo, que se me fue en la semana 14 de embarazo por una ecografía de translucencia nucal previamente hecha, bueno, que no dio bien. El haber sabido desde la semana, desde los 3 meses de embarazo, fue una preparación. Esto fue hace 5 años atrás. Para mí, para el papá de Josefina, para toda la familia que nos rodeó, fue muy importante. Importantísimo. El haber tenido profesionales que nos acompañaron como hermanos, como padres, también fue importantísimo. Todo lo que ibas diciendo, Karen, lo iba recordando, esto no sé si dije, fue en el 2018. Nos preparó a nosotros para ir 1 mes y medio antes a tener la Josefina en otra ciudad, en Buenos Aires, yo soy del interior, conocer los médicos que le iban a recibir y todo lo que se iba a poder hacer en pos de una cardiopatía que cada estudio venía cada vez peor. José a los 13 días de vida falleció después de una cirugía paliativa que tuvo ella. El entorno que tuvimos nosotros en el hospital italiano que tuvimos allá en Buenos Aires fue maravilloso. La conocieron los abuelos, los padres, nosotros podíamos estar obviamente, pero los abuelos en ese hospital en particular los permitían estar. Solo noté una falencia de que no supieron cómo manejar la situación cuando José murió. Entonces nadie más se nos acercó y nosotros nos vinimos. Era lo primero que queríamos hacer, irnos de ese lugar. Pero la red de apoyo que tuvimos hasta el desenlace fue muy importante. Y esto, lo repito, fue hace 5 años atrás. Me parece importantísimo que se esté hablando de esto, que se haga más difusión de esto. Yo hoy lo puedo hablar y recordarla, José, y nosotros la recordamos. Ella tiene 3 hermanos más que vinieron después. Yo era madre primeriza con todo esto. Así que después tuve que superar un montón de miedos con los embarazos siguientes, pero es una herida que tengo sanada gracias a cómo se me fue presentando momento a momento y todo lo que fui viviendo posterior a la muerte de Josefina. Nada, agradezco la charla, Karen, maravilloso todos los puntos que tocaste y que se siga haciendo difusión de esto, que es importantísimo. Bueno, gracias Natalia por compartir. Por favor. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Tenemos mensajitos, Karen. Dime. Tenemos a Mariana preguntando si hay algún grupo de ayuda porque tiene un caso muy cercano. Bueno, no sé de qué ciudad o provincia será,
pero están las fundaciones y asociaciones, por ejemplo, bueno, yo soy de Santa Fe Capital, está la Fundación de Cardiopatías Congénitas, en Buenos Aires también está la Fundación de Cardiopatías Congénitas, que trabajan constantemente en esta temática. Se cuenta con, acá por ejemplo hay una psicóloga que trabaja el tema, y bueno, yo también tanatóloga, así que sí, se puede intervenir. Es de Reconquista Santa Fe. Esto tiene mucho que ver con cada particularidad de cada lugar también, porque no todos los Claro, municipios, no todos los lugares, las localidades, las provincias sí. Bueno, hacen pero estas redes de apoyo. claro, en Reconquista, bueno, si es de Santa Fe también está la Fundación de Cardiopatías Congénitas y también funciona otra ahora en Rafaela, que también están conectados con nosotros acá en Santa Fe. Así que puede comunicarse eh, cuando desee, le pasaremos el número. Eso sería importante, Karen, si por ahí podés compartirnos los contactos luego para poder compartirlos justamente en los También. grupos. Y bueno, de mi parte agradecerte porque sí es una temática que, como dije, se necesita abordar. Esto de que, como bien lo decía Natalia también, no solamente, si bien se tienen todos estos duelos a nivel familiar, el entorno, amigos, también los profesionales, ¿no? Porque como ella bien lo dijo, la falencia que notó fue que cuando falleció su nena, los médicos no supieron cómo abordarlo. Entonces, no hubo más diálogo, como que ella sintió que los dejaron solos, ¿no? Porque Sí, también sufren ese duelo como profesionales, porque no es fácil que una criatura fallezca. Y más en esa situación, más cuando nadie quiere que pase. Más de un profesional también tiene su familia, tiene sus hijos, sobrinos, primitos, algunos con las mismas situaciones similares o muy relacionadas. Entonces, también hay una especie de duelo porque hay una crisis, hay un cambio, algo pasó que genera justamente ese proceso de duelo. Entonces, por ahí no se sabe cómo abordar y es necesario entender que los profesionales tampoco tienen toda la verdad, tampoco tienen todas las herramientas, que a veces pasan cosas que los sobresaltan. Justo hoy estábamos hablando de eso también con Livet, que como profesionales se nos pasan cosas porque somos personas y es importante entender eso, pero que también haya una red de apoyo que en esos casos pueda trabajar con el profesional y pueda trabajar también con la familia y ser ese nexo. Por eso justamente están los tanatólogos, como Karen y como varios más que estamos en el tema. Así que muchísimas gracias, Karen, por esta temática. muchas gracias a todos. Espero Recordarte dime. que en tu proyecto de arte terapia justamente presentaste algo que tenía que ver con discapacidad. Claro, Y en la discapacidad, el arte terapia en sí no es solamente esto de llevar todo a la hoja y al papel y con un lápiz, sino que hay muchas herramientas para abordar desde lo que es arte. Como bien dice la palabra arte, ¿no? No se necesita ser un artista plástico, un músico, un ávido escritor, un ávido lector, simplemente a veces con ejercicios muy prácticos, con lo que se tiene a la mano, se puede hacer muchísimo y es una herramienta, una técnica que es muy útil. Así que no te olvides de tu proyecto porque yo sí me acuerdo. Yo sé porque todo además lo que que has soy hecho. profesora de educación especial. Además, sos Además, arte terapeuta, así que no olvides que tenés esa terapeuta, herramienta. traductora. No, no, no. Vanessa, Me voy a sacar el particular. En realidad quería agradecer la charla. Quería agradecer, has hablado precisamente del proceso el cual estoy viviendo. Teo, el diagnóstico de Teo es muy reciente, para nosotros también es todo un proceso. Y por eso era la importancia, difundí el congreso en todas mis redes sociales para que lo sepan, porque quería que, yo soy de Santa Cruz, Caleta Olivia, desde Argentina, obviamente. Estoy muy al sur, una localidad muy condicionalista y donde
hay ciertos temas que no se hablan, que son tabúes hasta el día de hoy. Y el hecho de por ahí trabajar un duelo de esta manera era de connotación importante. El que hiciéramos puente, dijera Fernando, quien expondrá ahora dentro de un momento, era tan importante que se pudiera abordar el tema de duelos. No solo desde la pérdida de un ser querido, sino desde la complejidad, ¿no? De encontrar ¿cómo se puede decir? Esta esencia, ¿no? Darle esta connotación a la vida más que a la muerte. Exactamente. El ver que hay muchos tipos de pérdidas, muchos tipos de procesos de duelo, que a lo largo de la vida experimentamos muchos cambios que nos van llevando en esta sensación de que algo ya no está, esas ausencias, esos vacíos que nos implican los mismos cambios como personas, como sujetos, y también todas estas aristas, ¿no? Como enfermedades, como una mascota, como la pérdida de un ser querido, como la separación, como un proceso de aprendizaje que no entra dentro del marquito del sistema, como una discapacidad, que también más adelante lo va a hablar otra profesional también en una de sus ponencias. Entonces, es muy amplio, por eso también la importancia de ver todos estos encuentros como algo interdisciplinario, multisectorial, que veamos y que entendamos que todas las profesiones de alguna manera pueden trabajar con las herramientas que tengan. ¿Sí? Nos vamos a algo técnico, un ingeniero no va a poder procesar o no va a poder tener herramientas para el duelo, las tiene. ¿Por qué? Porque más allá de la profesión también tiene una experiencia de vida. También adquirimos en el proceso un montón de cosas. Entonces, con todo eso se puede hacer, se puede acompañar. A veces no tan solo como profesional, sino como una persona que está ahí para sostener al otro. Vanessa, pensé que habías levantado la mano. Bien. Karen, ¿algo más? Por ahí también podrías compartir tu contacto, que sepan que sos vos en el grupo, Sí. porque Mariana lo estaba pidiendo. Bueno, en el de participantes, Mara. Sí. Bueno. También sepan que Karen tiene su propia consultoría, que acompaña en duelo no solamente presencial, sino también en línea, o sea, a distancia, que lo pueden hacer, que pueden contar con esa herramienta, que existe, que también hay otros profesionales que se encargan, que en la institución también, como lo dijo en algún momento el director, hay un grupo de contención donde se abordan todo tipo de temáticas. Es importante que lo sepan, que por ejemplo, cuentan, en este caso que está Yalibet, que está Karen, que tienen este tipo de consultorías también en línea. Así que paso el dato para quienes necesiten saberlo. Bueno. Karen, ¿querés cerrar? No, bueno, ahora voy a compartir mi Instagram para los que me quieran seguir en redes y mi número de contacto. Así que lo dejo abierto al público en general. Y bueno, agradecerles a ustedes por haber participado y espero haber despejado dudas. Y bueno, cuentan acá conmigo para lo que necesiten. Y muchas gracias a Mara y a toda la Academia Trascendencia por darme este espacio. Muchísimas gracias a vos y a todos los que estuvieron el día de hoy. En un ratito más, como ya adelantó Vanessa, vamos a tener al director de Seamos Puente, el operador en adicciones, Fernando Bruno. Así que en 5 minutos más o menos vamos a estar contando con su presencia. Así que los esperamos en un ratito más.